7 de la mañana con 49 minutos. Ayer José Mujica, expresidente de Uruguay, fallecía tras una lucha ya con lo que era el cáncer en el esófago. Queremos conversar sobre su legado y sobre ese pedido de unidad que le ha hecho a la izquierda en los últimos años. Lo vamos a conversar con Adolfo Mendoza, expresidente del Parlamento andino. Muy buenos días, Adolfo, gracias por acompañarnos. Muy buenos días, Rodrigo. Un saludo para usted, para su equipo y para toda la ciudadanía en Bolivia. Realmente lo que ha ocurrido con José Mujica es algo que trasciende el hecho mismo y significa un dato en la historia por el que él encarnaba toda una generación de luchas por la transformación en América Latina. Por tanto, es un honor hablar un poco de él y compartir esto con usted, Rodrigo, y con la audiencia de ATV. Adolfo, ¿cuál ha sido la importancia de José Mujica dentro de lo que ha sido este bloque de izquierda en Latinoamérica? Ahora que él se ve debilitado este bloque, se va a reforzar, se va a tomar su legado y ese mensaje ético que siempre ha tenido, además que fue conocido como el presidente más pobre. Él pertenece a la primera generación de los gobiernos progresistas. Él pertenece a la camada, por así decirlo, presidencial, que se inauguró hace ya 2 décadas en América Latina, junto con en Bolivia Evo Morales, en Venezuela Chávez, en Ecuador Rafael Correa, Néstor Kirchner en la Argentina y por supuesto también Lula en Brasil. Él pertenece a esta camada de impulsores de una manera renovada de ver la integración en América Latina. Por eso él insistía tanto en la unidad, porque el telón de fondo de su práctica a nivel internacional era pensar en lo que los indígenas dicen Abya Yala, en lo que Bolívar decía la patria grande. Y precisamente por eso es que parte de su legado lo hemos podido observar en el caso del Mercosur, cuando tuvimos la oportunidad, personalmente nos reunimos con él, para generar una agenda específica que nos permita lo que gestione después en el Mercosur, la adhesión de Bolivia como socio pleno del Mercosur. El papel ya no de presidente de Mujica en ese momento, sino de expresidente para cerrar filas en torno a la bancada uruguaya, donde estaban izquierdas y derechas, para este caso específico de la adhesión de Bolivia como socio pleno al Mercosur, fue de vital importancia, como lo fue también lo de Lula, pero Lula siendo presidente. Nada más esta es una muestra de la importancia que fue más allá de su investidura como presidente de la República Oriental del Uruguay. Adolfo, en el último encuentro que tuvo hay un video que está colgado en las redes sociales y que ha comenzado a circular nuevamente, que es el encuentro del presidente Luis Arce Catacora con José Mujica, precisamente, en su pequeña chacra en el campo. Y José Mujica hace el pedido de unidad. ¿Este pedido habrá tenido mucho o algo que ver con lo que ha sucedido anoche, que el presidente Luis Arce declina su candidatura buscando una unidad de lo que es el bloque de izquierda en Bolivia? La entrevista de Mujica fue hecha en un otro contexto, muy distinto de lo que expresó el presidente Luis Arce Catacora el día de ayer. Las diferencias son notorias porque en el momento de la declaración de Mujica había la posibilidad de generar una unidad específica en torno al movimiento al socialismo, con Evo, con Luis Arce Catacora y las organizaciones sociales. Pero ya ha desandado aquello y lamentablemente la situación es absolutamente distinta. La sigla ha sido, por así decirlo, confiscada por el sector oficialista en Bolivia, por Luis Arce Catacora, y esto obviamente ha impedido seguir esta unidad que convocó
que propuso Mujica en su momento. Podríamos comentar después la entrevista, más bien la declaración del presidente Luis Arce el día de ayer, pero lo evidente es que la declaración de ayer ha sido tardía respecto de la recomendación de Mujica que hizo en su momento. Adolfo, ¿tú crees que se está encaminando una unidad de la izquierda en Bolivia para no perder todo ese trabajo que se ha realizado durante décadas, por así decirlo? El problema no es la unidad electoral, el problema sigue siendo la unidad programática y allí las cosas cambian por su propia naturaleza. Es muy difícil que el gobierno actual pueda ser el motor de una unidad de la izquierda porque la política económica y lo que está haciendo en la gestión pública no representa precisamente la defensa de la patria y la defensa de los intereses nacionales. Tendría que pensarse de una manera absolutamente distinta, pero sobre todo programática para pensar en la unidad de las izquierdas y finalmente definir qué es una izquierda, ¿no? ¿Qué es el progresismo? Y en ese contexto, el progresismo deja fuera al menos a la mayoría de los ministros del actual gobierno de Luis Arce Catacora, que en realidad están respondiendo más a poderes fácticos y parecen más ministros de los poderes fácticos que del propio presidente, que en este sentido aparece como un presidente secuestrado. El exministro Lima representaba más a los consorcios de jueces, fiscales y abogados. El ministro Castillo a ciertos sectores muy complicados de la policía boliviana, el ministro Edmundo Novillo a las logias que se mueven al interior de las Fuerzas Armadas. Y estos poderes fácticos son los que precisamente han secuestrado, yo diría, al momento a Luis Arce Catacora. Y la respuesta de Luis Arce Catacora ayer en su declaración ha sido en realidad no tanto un pedido de unidad, no tanto una salida para el progresismo, sino ya de sentirse evidentemente muy complicado para candidatear, así como lo fue en su momento Yanine Áñez. Adolfo, ¿cómo ves el futuro político en Bolivia? ¿Cómo ves que se vaya a mover este tablero electoral en los próximos meses? La fragmentación es aguda. Lo vemos no solamente en el caso del instrumento político por la soberanía de los pueblos, sino también en el caso de la propia derecha tradicional en Bolivia. Hace un par de días salió una noticia respecto de la lista negra y esto involucra a Camacho. En general, el panorama de las organizaciones políticas que podrían presentar candidaturas es un panorama de fragmentación aguda del sistema de representación en Bolivia. Es muy difícil que la derecha en nuestro país pueda encaminarse hacia una unidad y la expresión de la izquierda y la unidad en el campo popular, en el progresismo, probablemente se dé sin contemplar incluso varias de las figuras del actual gobierno que en realidad no aportan nada, sino restan a una perspectiva electoral. Pero además es necesario señalar en ese contexto, en la coyuntura boliviana, que los otros posibles candidatos o candidatos como Dum, por ejemplo, tienen una comprensión muy básica, muy cavernaria de lo que sucede en nuestro país. Nada más pongo un ejemplo. El señor Dum habla de convertir a Bolivia en un país de propietarios. Todos somos propietarios de algo.
pero finalmente si él piensa en términos empresariales, entonces no todos pueden ser propietarios porque él defiende un sistema de confiscación del trabajo ajeno y eso no se logra siendo todos empresarios. Entonces hay ya desvaríos muy complicados que nada aportan desde estas nuevas figuras a contribuir a un escenario en Bolivia. Lo que en realidad tenemos que hacer es retomar los ejes constitucionales, tal vez, para encontrar salidas alternativas. Y repito, la unidad en el caso del campo popular, una candidatura única, está mediada ya por otras circunstancias. Precisamente la renuncia de Luis Arce Catacora indica que su candidatura y el oficialismo ya no pueden aportar nada, aunque se harían con la izquierda o aunque serían hacia alguien con la derecha. Adolfo, muchísimas gracias por esta conversación. Hemos comenzado hablando de José Mujica, un legado importante que deja con su mensaje y con su vivir, con ese testimonio de vida que ha tenido para toda una izquierda. Hemos terminado hablando de la política, de lo que está sucediendo en el tablero electoral en Bolivia. Muchísimas gracias, Adolfo. Hemos conversado con Adolfo Mendoza, expresidente del Parlamento Andino. Gracias por habernos acompañado. Gracias a ti, Rodrigo, y nada más para cerrar, déjame decirle a la ciudadanía de Bolivia que ahora nos encontramos también haciendo una agenda internacional. Estamos insistiendo en lo que ocurre en el Mercosur, porque ni la Asamblea Legislativa en Bolivia, a la cabeza de David Choquehuanca, ni el Ejecutivo, a la cabeza de Cancillería, han cumplido con el cronograma de adhesión establecido a partir de nuestras gestiones y que llevaron a conseguir que Bolivia sea socio pleno del Mercosur. Es necesario reconducir la política internacional y es necesario en ese orden de cosas cerrar filas respecto de nuestra participación en el Mercosur, que tendría muchas ventajas para enfrentar en parte la crisis económica que vivimos. Yo aprovecho para cerrar, solicitarle al gobierno y a la Cancillería que, a pesar de que se han cumplido los plazos para la presentación del cronograma ejecutivo de implementación de los acuerdos del Mercosur, lo hagan rápidamente, si no las gestiones que nosotros hicimos de la adhesión plena se van a retrasar innecesariamente y el perjudicado va a ser el país, la perjudicada va a ser nuestra patria boliviana. Adolfo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Hemos conversado con Adolfo Mendoza, expresidente del Parlamento Andino. A ver, vamos a continuar hablando de este tablero electoral. Anoche el presidente Luis Arce, quien ya había sido proclamado por varios sectores como candidato del movimiento, precandidato del movimiento al socialismo, declinaba su candidatura. Andrónico Rodríguez ya ha publicado en sus redes sociales. Hacemos lectura a lo que el senador Andrónico Rodríguez, precandidato también, ha escrito. Reafirmamos nuestro compromiso con una unidad verdadera y transparente, construida de cara al pueblo y no mediante pactos oscuros o acuerdos a espaldas del pueblo. Hoy es necesario un cambio radical. Lamentablemente, las extralimitaciones, el abuso del poder, los casos de corrupción, los hermanos campesinos encarcelados, las acusaciones y ataques incesantes, la división de organizaciones sociales y las movilizaciones a favor y en contra han erosionado la credibilidad orgánica, política e institucional y, en consecuencia, llevándonos a una profunda crisis económica. Frente a este contexto, mantendremos firme nuestra consecuencia y coherencia política, haciendo un llamado sincero a la unidad del bloque nacional popular, apelando principalmente a nuestras organizaciones y sectores sociales, antes que a una dirigencia política que ha perdido conexión con las bases. Es lo que ha publicado el senador Andrónico Rodríguez después de la declinatura del presidente Luis Arce. ¿Qué es lo que va a pasar en este escenario político? Es inevitable hablar en Bolivia de una izquierda y de una derecha, porque evidentemente existen izquierda y derecha que están fragmentadas. Una izquierda que trata de buscar la unidad con la declinatura de la candidatura del presidente Luis Arce, quien ha hecho un llamado a la unidad, ha mandado un mensaje a Evo Morales también, pero por el otro lado el denominado bloque de unidad se va desuniendo cada vez más después de esta polémica lista negra que se ha publicado. Hay dos bloques en Bolivia claramente marcados, ninguno logra una unidad total hasta el momento.
se logrará la unidad el día 19 de mayo, que es el último día de inscripciones para los candidatos oficialmente. Las inscripciones, según el calendario electoral, van del 14 al 19. El 19 a las 12 de la noche ya sabremos con certeza quiénes son candidatos, quiénes se han aliado, quiénes se han separado y quiénes van en busca de la presidencia de Bolivia. Continuamos con más en ATV.